Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otra transmisión en vivo de Alternancia Juvenil por México en el estado de Guerrero. Les agradecemos mucho su presencia y que estén siguiendo nuestras transmisiones semana con semana. Esta es nuestra primera transmisión en vivo del mes de marzo y quisimos abrir este mes precisamente con un joven destacado del estado de Guerrero que nos va a platicar precisamente de sus vivencias en la política y de la participación de los jóvenes. La conferencia se llama Participación de los jóvenes en la política, retos y obstáculos en el estado de Guerrero. Nuestro invitado del día de hoy se llama José Luis Serrano Ríos. Él es licenciado en Administración con orientación profesional en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente está por concluir ya la maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Desde sus 19 años laboró como asesor en el Senado, estuvo como asesor de comunicación, como secretario particular, entre otras funciones. Ha desempeñado y ha estado en varios espacios públicos. Es un joven bastante destacado y reconocido en su región. Y sin más, porque sería bastante largo hablar acerca de toda su trayectoria, que es bastante amplia. Él nos va a comentar acerca de esta conferencia y también acerca de sus experiencias personales dentro de la política. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a José Luis Serrano y le cedo la palabra. El micrófono creo que está desactivado. Ajá. ¿Ya se escucha? Sí, ya se escucha perfectamente. ¿Qué tal, Nat? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por permitirme estar en este espacio, por contemplarme dentro de las actividades que tienen ustedes en esta modalidad digital de la Asociación Alternancia Juvenil, ¿no? por México, en el capítulo de Guerrero. Muchas gracias por contemplarme, por la presentación y bueno, les quiero contar muchísimas cosas, entre ellas que comentamos antes de iniciar esta conferencia, que es precisamente la participación que tenemos los jóvenes y cómo podemos incidir. Me preguntaban que pues se necesita, ¿no? Tener una serie de vivencias como jóvenes, porque muchas veces cuando quieres participar en la política, lo primero que te piden pues es experiencia para incursionar. Y se acabaron los tiempos donde pues, los jóvenes solamente somos los que pegamos, pintamos bardas, los que nos ocupan para cargar banderas, solamente somos los únicos que nos ocupan para echar la porra, ¿no? Vivimos un proceso diferente en la participación de los jóvenes, en los procesos de incidencia. Y gracias a ello, pues es que más jóvenes hemos podido participar en la vida pública, sobre todo del estado de Guerrero. Hemos visto pues de diferentes espacios, ¿no? En mi caso, muy puntual, yo inicié como tal haciendo política, bueno, desde que iba, yo me acuerdo desde que iba en la primaria, ¿no? Digo, eso probablemente no es como tal política, ¿no? Pero pues es una representación como jefe de grupo en la primaria, en la secundaria, que fui el presidente de la asociación de alumnos, en la prepa, que fui consejero universitario, en la maestría, que fui consejero académico de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia, y también, pues digo, estas son oportunidades de participación donde muchos podemos tener incidencia, ¿no? Donde muchos podemos tener experiencia, y te comento cómo llegué principalmente lo que estábamos hablando era cómo pude llegar al Senado de la República. Yo, siendo del estado de Guerrero, pues no teniendo ningún familiar que se dedicara a la política, y para mí, pues había cierta inquietud, porque uno de los motivos por los cuales me fui a estudiar del estado de Guerrero a la Universidad Autónoma Metropolitana era porque pues, yo quería salir adelante, y yo decía, pues quiero tener, que mi voz se haga valer, quiero ser alguien relevante en la vida política de mi estado o del país, y esa manera de incidir pues llegó gracias a la consistencia y a la perseverancia, porque no hay otra forma de poder hacerlo, en dado caso de que pues muchos tienen a veces amigos que los orientan hacia ese lugar, muchos a veces tienen el anhelo de poder participar, pero pues no sabemos cómo, a veces como jóvenes eso nos pasa, y no hay alguien que nos diga
cómo hacerlo. La verdad que pues muchos te tratan de dar como la fórmula secreta para poder participar, para poder ocupar espacios públicos, y la verdad es que pues, no las hay, ¿no? Muchas veces hemos visto que hay personas que son casi como que herederos, ¿no? Del poder, que probablemente ya participaron sus papás, ya participaron sus abuelos, y así se va de generación en generación, y son los que pues, a veces hay cacicazgos muy grandes en el Estado, y pues yo soy de la idea, ¿no? Que tenemos que renovarnos y que todo eso pues debe de cambiar, que no estoy en contra también, que hay algunos que también los han realizado un buen trabajo desde los espacios que han ocupado, pero también a los que no tienen las condiciones para poder hacerlo y que quieren participar, que tienen la voluntad, que tienen la preparación, pues yo el consejo que les doy es que busquen la forma de hacerlos por ellos mismos, porque muchas veces vamos a equivocarnos, muchas veces vamos a poder hacer esa incidencia de una manera, pues nos vamos a equivocar, ¿no? En el camino, les comento, no hay una fórmula secreta para poder hacerlo. Yo cuando llegué al Senado de la República, me acuerdo que un día antes, eso, pues yo estaba muy nervioso, yo estaba escribiendo mi tesis de la licenciatura, que pues yo escribí mi tesis de licenciatura sobre políticas públicas anticorrupción en México, y pues fue toda una aventura, ¿no? Porque yo veía a los grandes académicos, investigadores sobre temas de corrupción, y fui a un foro. En ese foro me encontré a un amigo que me dio acceso está muy cerca, ahí en la Avenida Reforma, donde fue la conferencia, al Senado de la República, y en ese trayecto, pues, me fui relacionándome hasta poder entrar al Senado de la República. Había un senador que en ese momento, pues, yo tenía mucha admiración y voluntad de trabajar con él, el senador por Guerrero. Llego y toco la puerta, y pues, curiosamente, en ese momento me lo encuentro, pero era muy temprano, yo recuerdo, y al momento me presenté, y lo que me habían dicho pues era, ¿sabes qué? Pues eres muy joven y no sabes muchas cosas, pero vas a trabajar conmigo, no te voy a pagar ni un solo peso, pero pues te voy a dar la oportunidad de que participes. Y para mí eso fue algo grandioso. Muchos se hubieran desanimado, ¿no? Porque principalmente cuando buscas, eso existe, ¿no? Entre los jóvenes que no buscan, pues prácticamente como que aprender primero y ya después poder, pues prácticamente cobrar por lo que estás haciendo, pero ya cuando tienes ese conocimiento. Yo estuve así un año, primero, y lo cuento siempre me da mucha alegría poder contarlo, porque a mí me tocaba primero ser el que mandaban a hacer los pagos al banco, después era el que me decían, ¿sabes qué, José Luis? Ve por los pollos. Eso me tocaba hacer en la oficina, ¿no? De ir por las comidas prácticamente de los demás que eran asesores. Y yo veía en la oficina qué funciones realizaban cada uno, pues yo todavía apenas tenía 18 años en ese momento, y fue toda una travesía llena de retos, porque yo me encontraba en el campo laboral. La competencia que yo tenía en ese momento de las personas que trabajan ahí, pues eran personas que ya tenían maestrías en Francia, que tenían doctorados en escuelas de prestigio, eran personas que sabían muchísimo, ¿sí? Y pues yo todavía no había terminado ni siquiera la licenciatura. Fue muchísimas sorpresas, la verdad que pues yo encontré una forma, ¿no? De poder destacar ante tanta competencia laboral, ante tantas personas preparadas. Y lo que descubrí fue que precisamente había muchísimas personas preparadas, pero probablemente algunas pues, no eran muy puntuales, algunas quedaban mal, algunas no cumplían con lo que tenían que hacer en sus funciones, y cada vez en esos huequitos pues yo me iba metiendo, me continué preparando siempre. O sea, eso es indispensable, ¿eh? Siempre hay que continuar preparándonos, hay que actualizarnos, hay que tomar los diplomados que estén en nuestro, la oportunidad de tomarlos, hay que pues, leer, hay que documentarnos muchísimo, porque como jóvenes pues siempre tenemos como que la inquietud y queremos que las cosas fluyan por sí solas. Muchas veces esos son nuestros errores, y creemos que las cosas pues van a cambiar solamente porque uno crea que pues así va a ser, pero la verdad es que no, uno tiene que salir a enfrentarse con la vida para poder lograr muchísimas cosas. Una de esas cosas pues es romper el hielo, y uno busca y dice, pues, ¿cómo vamos a romper el hielo? Precisamente, pues, haciendo algo extraordinario. Las cosas en la vida suceden, pues, haciendo cosas extraordinarias, siempre lanzándonos a hacerlo, siempre
preparándonos, siempre haciendo cosas para que pase lo que nosotros deseamos, para que podamos cumplir nuestros sueños. Y les sigo comentando cómo fue esta parte de la evolución, de cómo llegué a empezar a hacer algunos pagos, empezar a ser el que leía las notas en los periódicos y sacaba las versiones de lo más importante para poder informar a los asesores en el mismo Senado de la República sobre cuáles eran las notas fundamentales del día para poder llevarlos y que ellos tuvieran como filtros de información sobre lo más relevante. Después se dio la oportunidad, un día un buen amigo, no, prácticamente quien escribía los discursos del senador, pues no pudo hacer esa función en ese momento y pues a lo que tuvimos que recorrer fue que alguien tenía que escribir ese guión y en ese momento pues ya era muy tarde, eran aproximadamente la 1 de la madrugada y pues no había respuesta, nadie había escrito un guión en ese momento y pues tomé la iniciativa de hacerlo. Y a partir de ese momento de hacer algo extraordinario, pues de documentarme, comencé a escribir la parte de los discursos, me metí en la parte de las líneas discursivas, empecé a tener un gusto por el tema de comunicación. Yo soy licenciado en administración con orientación profesional en políticas públicas, porque me gustan los temas públicos, pero también me gustan los temas empresariales. Pero descubrí una vocación por la comunicación en ese momento, al empezar a redactar los discursos, al comenzar a involucrarme en el tema de los medios de comunicación, que es muy relevante, eso me apasiona bastante, porque fue ahí donde descubrí verdaderamente uno de mis verdaderos talentos a través de la comunicación, y fue que decidí por eso, realizar la maestría en comunicación estratégica y relaciones públicas, porque, pues digo, hay que prepararse y te das cuenta en el camino de para lo que es lo que te gusta, para lo que eres bueno, y a través de eso, pues vas diciendo, bueno, esto me gusta y voy a prepararme más en esto, voy a fortalecer en lo que creo que soy bueno y siempre, nunca hay que dejar de trabajar por ello, por lo que queremos. Gracias a esta serie de cosas que les estoy contando, pues me permitió realizar bastantes satisfacciones, ¿no? En la vida. Una de ellas es que pues pude recorrer todo el país, todos los estados de la República haciendo política, pues estar y llegar a lugares donde jamás me imaginé estar a esa edad, encontrarme a ese entonces con políticos pues que solamente veíamos en la tele. Hace un año antes de eso, solamente los veía en la tele o los veía pues no los veías nunca, jamás pasar por ahí, o que alguna de tus propuestas fueran, pues, propuestas que incidieran en todo el país, que influenciaran en el tema de la opinión pública y sobre todo, algo bien importante, siempre hacer las cosas de manera ética. Y eso ha sido una de mis banderas, siempre el tema de ser éticos y ser profesionales, porque eso eleva al doble el valor de uno como persona y sobre todo, pues siempre tener esa firme convicción de que estás haciendo algo bien y de que estás contribuyendo al cambio, de que estás contribuyendo a que tengamos un país mejor, cambiando uno como persona, buscando prepararse, buscando incidir en espacios. Y a veces a uno como joven, pues te da miedo, la verdad te da miedo. Yo no tenía a nadie que me orientara y solamente pues lo hacía porque decía, si no lo hago, pues nadie más va a venir a decirme cómo le voy a hacer. O alguien más va a hacerlo, va a hacerlo y me va a ganar a mí la oportunidad de poder estar en ese lugar donde yo quiero. Y fue así que comencé a participar. Una de esas actividades que realicé, pues fue participar, por ejemplo, y este es un consejo que les doy a los jóvenes que nos están viendo, que participen. Si ven un concurso de debate político juvenil y les gusta la política, pues prepárense y participen en esa clase de concursos. Yo así inicié, levantando la voz en diferentes espacios. Me inscribí al concurso de debate político juvenil del estado de Guerrero, participé, gané en mi fase municipal, gané en la fase regional de aquí de mi estado y fui a representar a esta parte que pertenezco, que es la Costa Grande del estado de Guerrero, y después competir contra otras personas de diferentes regiones del estado. Y eso me permitió incidir poco a poco, ¿no? Y que la gente me fuera conociendo por la opinión que uno tiene, por la preparación, porque como con argumentos uno es capaz de transformar su entorno, ¿sí? Cuando te informas, la visión de tu mundo cambia. Y continué haciéndolo, fue un ejercicio que continué haciéndolo hasta que
pues fui uno de los finalistas en la participación del debate político juvenil del estado de Guerrero, que me dejó una gran satisfacción, que conoce uno muchísima gente súper preparada, súper capaz, de diferentes colores, de diferentes partidos políticos, jóvenes que la verdad en estos momentos pues también tienen representación en sus diferentes lugares de origen, y eso a mí como joven me da muchísimo gusto, porque veo a muchísimos que aspiramos a diferentes, eh, pues, eh, algunos para regidores, algunos como síndicos, algunos como diputados, en mi caso, como aspirante a la presidencia municipal de ahí de mi municipio. Entonces, encontrarme con gente así me ha dado pues la experiencia, ¿no? Y mantenernos en contacto sobre qué está haciendo cada uno. Y también algo bien importante, pues es nunca darse por vencidos, porque pues seguramente en este camino te vas a encontrar con gente que no le gusta lo que estás haciendo, te vas a encontrar con muchísimos obstáculos que te van a querer poner el pie para que no puedas levantarte, para que no puedas hacer cosas, porque a nadie le va a gustar verte mejor de lo que esas personas se encuentran en ese momento. Entonces, ese gran consejo les puedo dar. Voy a continuar con algunas cosas que me han servido y que sobre todo en el tema, sobre todo académico, porque digo también eso es relevante, y bueno, también comentárselos aquí. En los temas desde siempre he sido alguien que ha trabajado, digo, afortunadamente he tenido esa posibilidad y ese gusto para poder salir adelante. Mucha gente a veces no tenía ni la menor idea, de verdad, me ven y de repente dicen, pues este muchacho, ¿qué onda, no? Cuando yo les contaba en espacios como el Senado de la República, que antes, el trabajo anterior que yo tenía de estar en el Senado de la República era ser ordeñador de vacas, pues la verdad que la gente se empezaba a reír, ¿no? Porque yo todavía no tenía ni siquiera una licenciatura. Y yo aquí, lo que hacía aquí cuando estaba en mi comunidad, aquí en el municipio de Atoyac, pues era precisamente hacer eso, ¿sí? Trabajar en el campo, ser ordeñador, y esa parte de siempre mantenerte con los pies en la tierra, pues es algo que pues, no debemos desprendernos y sentirnos orgullosos de lo que somos. Y eso nos va a permitir impulsarnos y salir adelante y tener aceptación de la gente y poder valorar más las cosas cuando las tenemos. Eso me ha permitido poder tener esa sensibilidad para poder acercarme con la gente, y a partir de eso, pues saber, ¿no? Cómo funcionan desde abajo las cosas y poder proponer. Hemos llevado diferentes propuestas con actores políticos que nos han podido ayudar de manera directa para poder transformar el entorno poco a poco, porque es difícil, ¿no? Cambiar el mundo, pero no imposible. Entonces, dentro de esa posibilidad, siempre hay que buscar ser propositivos para poder lograrlo. También, digo, siempre mantener y reconocer tu origen es algo que te va a hacer el doble de exitoso, pero siempre buscar prepararse. Hay quienes probablemente pues, lo han tenido todo y han desaprovechado esa condición. A quienes no lo hemos tenido todo, pues siempre hemos buscado la manera de trabajar, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues existen recursos, ¿no? A mí un gran político, un gran amigo, me dijo, en política, me dijo José Luis, en política, para poder llegar a ser un gran político hay dos pasaportes. Le digo, a ver, dígame cuáles son, pues yo quiero saber cuáles son esos boletos para poder ser un gran político. Y me dice, uno de ellos es que tengas un amigo, tengas un familiar, tengas que tu papá haya sido político para poder ingresar ahí, que tengas algún cuate que te pueda meter. Y digo, bueno, pues eso sí es evidente, ¿no? Esa es la manera en la que funciona el sistema político mexicano. Le digo, pero ¿cuál es la otra? Porque pues yo no tenía ningún conocido en ese momento que pudiera adentrarme a saber cómo está la situación en el tema político, ¿no? Entonces, el otro pasaporte me dijo, pues es prepararte, es trabajar muchísimo, es levantarte temprano todos los días para poder hacerlo, y pues ahí está la clave del éxito pues está precisamente en los detalles, ¿no? En querer salir adelante, y justamente pues eso fue lo que siempre hacía, porque probablemente donde yo estaba en ese momento, yo continuaba preparándome académicamente, pero siempre, nunca perdí la visión de querer salir adelante y de prepararme, porque había gente que probablemente estaba más preparada que yo, pero la debilidad que tenían es que no eran responsables, es que no llegaban a tiempo al lugar, es que no cumplían con las cosas que
que decían o con las propuestas que llevaban. Y entonces, pues me tocaba a mí en muchas ocasiones llegar y materializar y encargarme de ejecutar que las cosas verdaderamente se hicieran, porque el tema político requiere siempre estar despierto y en actividad constante. ¿Sí? Requiere también de mucha ética, requiere de muchísima responsabilidad, requiere de preparación para poder enfrentar el lugar que están ahí. Y muchas veces, y lo más triste de verdad, es que a veces muchos jóvenes que se encuentran en condiciones diferentes, que no han vivido experiencias donde probablemente pues no han tenido las carencias, han buscado salir adelante por el influyentismo, que yo le apuesto más a la meritocracia, más allá del influyentismo. Pues la manera en la que yo he podido salir adelante es la meritocracia, ¿no? La preparación para poder incidir, ¿no? Pues el influyentismo hay a quienes le funcione esa manera de hacer política, pero pues no es precisamente la mía. Y bueno, les comentaba precisamente que es muy lamentable que existan jóvenes, ¿sí? Que no les gusta ver salir adelante a otros jóvenes y que los juzgan, ¿sí? Y ese es uno de los grandes consejos que puedo darles como joven. Hay que impulsarnos, no hay que buscar, pues prácticamente desprestigiar a otro joven. Hay que buscar más que eso, proponer, hay que buscar más que eso, meterle el doble de ganas a las cosas que estamos haciendo para que nos vaya mejor. Porque pues yo creo que en la vida las cosas siempre son recíprocas. Si tú le echas ganas para lograr algo, lo vas a lograr. Pero si no lo haces, pues las cosas no van a pasar por inercia. No tenemos la varita mágica de la vida para que las cosas puedan pasar como nosotros queremos, desafortunadamente, ¿no? Y siempre hay que trabajar para que estas cosas pues sean posibles. En el tema de cómo he podido ser asesor político de algunos políticos que han sido senadores, que han sido diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, candidatos, pues ha sido un tema también de preparación constante, no es algo que surja de la casualidad, ni que digan, ah, mira, ese chavo, pues se ve que sabe, ¿no? La verdad es que esa clase de cosas pues no pasan. ¿Sí? Uno tiene que demostrar siempre con el trabajo, con la preparación académica, porque la primera carta de presentación pues es tus estudios, porque muchas veces como joven te quieren hacer un lado, pero precisamente habemos quienes llegamos y aportamos esa experiencia, aportamos esas ideas y los llevamos y los materializamos. Y siempre es lo que hemos buscado hacer. Ese consejo he tratado de decírselo a muchos jóvenes y quiero aprovechar este momento para poder, pues, que muchísimos jóvenes, ¿no? Puedan hacer caso a estos consejos muy humildemente que les hago. Y quiero saludar a todas las personas que están en este momento ahí también enviando saludos en la transmisión. Me gustaría también que realicen algunas preguntas. Hay muchísimas cosas y si me da la oportunidad pudiera continuar. Si no la hay, pues en otro momento podemos platicarlas, pero esa es una serie de cosas que quiero comentarles. ¿Cómo inicié en mi municipio? También puedo comentarles. Inicié con un movimiento juvenil que se llamaba Humanizando. Hicimos una convocatoria a través de las redes sociales a muchísimos jóvenes que se quisieron incorporar a través de donaciones, de juguetes, y nos empezamos a movilizar en las comunidades. Después llegamos, éramos diferentes jóvenes de diferentes comunidades, diferentes liderazgos. En ese momento empezaron a sentir un gusto para poder realizar labor altruista. Después lo llevamos a otro nivel y fundamos la iniciativa ciudadana Fuerza Costeña. Gracias a la iniciativa Fuerza Costeña pudimos llegar a diferentes comunidades, ya de una manera más ordenada, ya con un proyecto mejor definido, ya con una perspectiva real de cómo poder ayudar a la gente, de cómo poder llevar propuestas para materializarlas y poder llegar a muchísima gente, eh, sobre todo en estos momentos en que pues, la crisis de salud, la crisis económica nos pega muy duro. Pues tengo la fortuna de poder decir que hemos ayudado a muchísimas familias de mi comunidad, de diferentes partes del municipio, y que gracias a ese emprendimiento social, porque digo, también es válido decirlo, pues muchas familias que probablemente no tenían un sustento económico en ese momento, pues llegas y por lo menos solucionas una problemática de inmediato. Yo me encontraba mucha gente que había perdido su empleo a través de la crisis que pasó en esta pandemia, bueno, que nos sigue pegando, pero que en el momento más crítico en el tema económico, pues mucha gente quedó desempleada y no tenía cómo llevar alimentos a su familia.
Entonces lo que hicimos fue salir a darles esperanza a la gente y decirles que pues sabemos personas que siempre estamos velando por el bienestar colectivo de la gente. Y esa clase de emprendimientos, imagínense, si fueran a mayor escala, ¿sí? Si más jóvenes decidiéramos pasar de la crítica a la acción, pues tendríamos un municipio diferente, un estado diferente, un país y un mundo totalmente diferente. Entonces, precisamente, pues hago esa reflexión para que muchos jóvenes se animen, para que emprendan socialmente, para que emprendan de la manera que ustedes gusten empresarialmente, si son deportistas, pues también esfuércense mucho para lograr la meta que ustedes tienen. Y lo más importante es que pues siempre hemos dado la cara ante las adversidades con la gente y pues también lo hemos hecho de una manera en la que no dependemos de que tener que saludar con sombrero ajeno, repartir cosas que pues, prácticamente no sean mías o que me las dé alguien más para poder llevarlas a las comunidades. Eso yo creo que también es algo muy valioso, ¿no? El no saludar con sombrero ajeno, de llegar y colgarse los milagritos de cosas que haces. Lo digo con toda claridad, porque pues es la clase de política que tenemos que cambiar, la clase de política que tenemos que revolucionar. Así es. Yo te agradezco muchísimo, Natalie. No sé si tengas alguna intervención. Aquí veo algunos comentarios, pero la verdad que sí. Sí, bueno, de hecho, me quedé pensando mucho en lo que tú comentabas, en todo lo que nos estás comentando, porque realmente, tengo que hacer esta diferenciación, aunque las comparaciones nunca son buenas, del aspecto de que hay muchos jóvenes que participan en política y eso está excelente, pero yo veo algo bastante, digámoslo así, notorio en tu caso, que es el apoyo que tienes de la gente, y no solamente de los jóvenes, sino de la gente de todas las edades. Y precisamente ahí va a enfocar mi pregunta, pero la respondiste totalmente con lo que nos estabas comentando acerca del emprendimiento social, el emprendimiento comunitario, y de cómo la gente, la verdad es que eres muy, muy arropado por la gente de tu región. Y yo creo que eso es algo muy importante en una persona que quiere hacer política. Creo que a veces nos olvidamos de ese punto que debe de ser el central de toda la persona que guste de hacer política, buscar el bien común y que la gente sepa que puede confiar en ti, sepa que tu palabra se va a cumplir, que eres una persona de Eso es palabra. bien importante, sí. Y es algo que te va a dar la pauta precisamente de hacer las cosas, ¿no? Porque ¿quién te vuelve a dar una oportunidad después de que le fallaste una vez, Claro. ¿no? Entonces, quisiera en esta parte también hacer el comentario de que jóvenes como tú y como algunos jóvenes que hemos también tenido el gusto de tener aquí en Alternancia, son jóvenes que inspiran, porque muchas veces quizás no lo vemos tan palpablemente, pero al ver jóvenes de nuestro estado en grandes escenarios, en grandes espacios, trabajando, pues también nos motivan a nosotros a querer hacerlo, ¿no? Y Yo decir, recuerdo ¿cómo le hizo, no? Preguntarse, muchas veces te preguntas, sí, ¿cómo le hizo, no? Pues ahí te está la preguntan, manera. ¿cómo le hiciste tan joven y lo ves desenvolviéndose perfectamente con un tomador de decisión, con un senador, con un diputado? Entonces, yo quiero comentar en ese aspecto mi opinión muy personal, en la que precisamente te conocí a ti, conocí a otros jóvenes, también un joven al que admiro muchísimo en Tecpan de Galeana, y entonces eh, vienes empezando y ves a estos jóvenes, bueno, a ustedes, y te Sí. identificas y dices, pero él también es de Guerrero, él también es, digámoslo así, de pueblos muy vecinos, conoce igualmente mi historia, viene desde abajo como yo, y él lo logró, ¿por qué yo no lo voy a lograr, no? Entonces, sí te sirve de motivación. ¿Cómo les digamos así? En esto que tú nos das y nos comentas, pues yo esperaría que muchos jóvenes también conocieran de tu historia y que también supieran, porque yo creo que esa es otra cuestión, que muchas veces piensan que ya los jóvenes, cuando estamos en cierto nivel de política, a veces perdemos como los pies del suelo y decimos, yo ya estoy en otro estatus, ya estoy en otro nivel, ¿no?
Y pues que no, y lo digo con mucho, ¿cómo puedo decir? Respeto en el aspecto de que no es tampoco por el hecho de que hayas aceptado nuestra invitación, pero la verdad eres un joven bastante humilde que siempre te has prestado al diálogo, no importando que apenas conozcas a las personas, ¿no? Sí, sí, Entonces, gracias. eso es algo, la verdad, que da mucho a notar, ¿no? Y por lo mismo digo, pues los jóvenes pueden también sentirse como con esa comodidad de preguntar y decir, pues, no sé, asesórame, ¿cómo le hiciste aquí? ¿Cómo le hiciste allá? ¿No? Sí, claro. Sí, yo en este 2021 veo muchos jóvenes queriendo participar. En mi caso lo hago para la presidencia municipal de mi municipio de Atoyac de Álvarez, como precandidato y bueno, recorriendo comunidades y la verdad que haciendo cosas que probablemente muchos de los actores políticos que en este momento pues estamos en la misma ruta de buscar llegar a la presidencia municipal, pues se preguntan que qué estaban haciendo a mi edad. Más bien yo me pregunto qué estaban haciendo ellos a mi edad, que probablemente les dé tanto miedo poder aceptar pues esa nueva transición, ¿no? Siempre es importante renovarse. Veo muchos comentarios de aquí de muchos amigos y quiero decirle que les agradezco a todos, que mi, mis más sinceras gracias a todos quienes están ahí siguiendo la transmisión. Veo algunos comentarios y la verdad que estoy muy agradecido porque sigan la transmisión y porque me hayan escuchado. La verdad que pues estos espacios fomentan el diálogo y la retroalimentación para muchas personas que realmente busquen un consejo, busquen pues también salir adelante y sobre todo para jóvenes que la experiencia que me ha tocado vivir, pues también ellos puedan tener pues esa oportunidad de ser consistentes y perseverantes, esa es la clave. Y desde luego, ¿no? Probablemente hay quienes de repente por error o por curiosidad entren en esta transmisión en vivo y sufran, ¿no? Porque pues no les caigo bien. Y eso también es muy normal, ¿no? Hay quienes, siempre lo digo, ¿no? Saludos también en mis transmisiones en vivo, siempre digo saludos para todos los que me ven y sufren, ¿no? Porque pues uno no es monedita de oro para poderle caer bien a todo mundo. Y la verdad que pues uno vive con este nuevo momento de las redes sociales, pues también ese diálogo abierto, ¿no? Esa capacidad de poder dirigir mensajes a diferentes sectores y de poder participar. Entonces, pues hay que aprovechar, ¿no? La importancia de las redes sociales, démosles un buen uso a las redes sociales para comunicar mensajes, hay que darle esa relevancia para poder comunicarnos con la gente, que sirva como un instrumento para que la ciudadanía se pueda involucrar, para poder escuchar a la gente, aún más en estos momentos en que la pandemia nos está pegando durísimo, hay que innovar para transformar, que es prácticamente la frase que yo tengo como bandera en el municipio de Atoyac de Álvarez. Así es. Pues muchísimas gracias, José Luis, de verdad, porque, bueno, primeramente por aceptar la invitación. Y como lo comenté, siempre ha sido una persona, un joven muy abierto al diálogo. De hecho, por eso pensamos en ti, porque pensamos, hay que invitar a más jóvenes guerrerenses. A veces nos quedamos con la idea, hay jóvenes muy brillantes y muy notables en todos los estados, es un hecho, pero a veces nos olvidamos un poquito de lo que hay en nuestro estado. Y realmente en nuestro estado también hay jóvenes comprometidos, también hay jóvenes que trabajan, también hay jóvenes que están haciendo algo por su comunidad. Entonces también hay jóvenes en los cuales podemos inspirarnos y pues apoyarnos también, ¿no? Como lo comentabas. Entonces, pues te agradezco mucho. La verdad es que esta conversación es súper interesante. Pudiéramos llevarla no por minutos, sino por horas y esperemos que no sea la única vez que aceptes una invitación de alternancia. Claro que Y sí. bueno, también Mucho gusto. agradecer tu audiencia, porque la verdad son personas que te apoyan muchísimo, que se ve, que se nota, y pues enhorabuena también con tus aspiraciones, que tengas éxito, que tengas Muchísimas mucho éxito. gracias. Muchas gracias. Pues también, ya por último, decirles a quienes no forman parte probablemente de algunos amigos, algunos seguidores en mi página, pues decirles que estoy a través de mis redes sociales, pueden encontrarme como José Luis Serrano Ríos y ha sido un honor poder compartir con todos ustedes este mensaje. Ojalá que les haya servido a muchísimos jóvenes, a muchísimas personas que probablemente no sean jóvenes, pero que quieren emprender, pues nunca es tarde para poder hacerlo también. Y bueno, hay que innovar para transformar, siempre hay que hacerlo para poder lograr las cosas que nosotros queremos.
y muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor poder compartir con todo tu auditorio y desde esta plataforma de Alternancia Juvenil por México. Muchas gracias, Nat. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos también por seguir la transmisión. Nos vemos en siguientes transmisiones. Próximamente también con José Luis en algún quizás conversatorio que nos dé Claro que sí. más espacio para poder profundizar en estos temas tan Claro que sí. interesantes de los que comentaste. Y pues Sí, sí. bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión y pues les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que sigan a José Luis Serrano y conozcan también del trabajo que se está haciendo. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.